Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Amigos oyentes de la radio, a la hora en punto, a media tarde, con las mismas ganas y la misma pasión de hacer radio, pero tratando de aportar con quienes indudablemente son protagonistas en este caso de lo que va a significar el proceso electoral el próximo domingo 19, en lo que todo el mundo llama repechaje o balotaje. Amigos todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta cita. Entra a la radio pegado al celular, ese aparatito que es ya parte de la existencia de todo ciudadano, de todo ser humano, atendiendo una entrevista, entiendo, a nivel nacional. De verdad, creo que los candidatos, la gente inmersa en este proceso electoral, prácticamente ya sin tiempo y posiblemente tratando de aprovechar al máximo las pocas horas que restan. Estamos a 6, 7 horas y algo más para que se cumpla luego el silencio electoral. Y en este propósito hemos invitado al candidato de Alianza Gente Nueva. Está con nosotros Luis Ayllón. ¿Cómo está, Luis? Buenas tardes, bienvenido. A ver, dígale la verdad a la gente. ¿Cansado? ¿Agotado? ¿Estresado? ¿Cuál es lo primero que puede decirle a la gente de Sucre? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, don Fabio. Un gusto de estar nuevamente aquí en Radio Global, en su programa que es tan escuchado y visto en Chuquisaca y en Bolivia. Muy honrado por esta invitación. Bueno, decirle, don Fabio, cuando lo veo a usted más bien que me está viendo con una cara de que está bien cansadito, ¿no? No se equivoca. Físicamente agota, ¿no? Estar desde las 5 de la mañana atendiendo el teléfono, luego salgo 6:30 a las reuniones, 7, a veces por Zoom, pero reuniones presenciales desde las 7 de la mañana. Ya no llego a mi casa, ya no me da tiempo para almuerzo donde me alcanza como quien dice el hambre, y puede ser que esté comiendo en una comunidad, en una junta vecinal, pero muy alegre siempre de compartir con la gente, ¿no? Luego, a eso de las 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana, llego a mi casa porque estoy cumpliendo una tarea ardua. Especialmente en esta segunda vuelta, estoy convocado por organizaciones. Hay algunas organizaciones que se molestan, dicen, no, pero yo también lo queríamos que esté en nuestra organización. Pero yo les explico y les dije, ya he estado en esta reunión. No, pero ahora hay más gente que quiere adherirse. Entonces así como que he ido explicando esta situación, pero gracias a Dios me divierto bastante porque llego a reír con los vecinos, con los dirigentes. Me gusta su buen humor, carácter, porque así debería ser hacer campaña. También renegamos por todo lo que vemos en el camino, nos ponemos tristes, nos ilusionamos, soñamos, y bueno, comparto con la gente, hablo con nuestra gente y siento que hay un reencuentro. Porque no vamos a negar, había como el estigma de que Luis Ayllón, el político de la derecha, el político de la ciudad, y he roto ese mito. He logrado romper ese mito en las provincias porque se han dado cuenta que primero no soy una persona odiadora, sectaria, todo lo contrario. El tiempo que estuve de gobernador
les he demostrado de que yo trabajé para todos, siempre con las puertas abiertas, muy atento, buscando soluciones como si fueran las mías, los problemas. Y sobre todo me he entregado tanto que mi vocación de servicio ha hecho de que por ello sea reconocido, y también han visto de que no era la persona que antes creían que era, ¿no? Les he demostrado de que soy una persona más bien que le gusta aprender, que le gusta compartir, y bueno, ahora ellos dicen, sí, es de los nuestros, es de los nuestros, y bueno, el apoyo es notorio, y además el haber ganado en 14 municipios, tenemos más de 100 alcaldes, nos hemos convertido en la primera fuerza política, ganar al partido del gobierno que tiene todo el aparato del Estado, ya es un resultado que yo se los concedo a las organizaciones y a nuestra gente que pide un cambio y que apuesta por la renovación. ¿Agotado? Agotado físicamente, sí, pero yo diría paralelamente motivado, muy esperanzado y con mucha fe de que, bueno, esto lo hago porque quiero a mi pueblo, quiero a mi Chuquisaca, amo con mucha pasión a mi departamento. Y bueno, yo estoy preparado, porque así tiene que ser. Un servidor público es el empleado del pueblo, por eso se dice que es servidor público, sea lo que me estoy metiendo. Sé que tengo que entregarme alma, vida y corazón, mañana, tarde y noche. No sé, tal vez estaré siendo muy exagerado, muchos me dicen, pero exageras, o sea, dejas tu familia y te dedicas plenamente a la política. Pero yo siento que es así, es como el futbolista, tiene que entregar todo en la cancha. Porque después habrá un momento también donde tenga que descansar, y yo necesito también estar con mis proyectos de familia, de los negocios que pueda tener, y eso. Yo pienso que es como el jugador. Entro en cancha y voy a dar todo hasta el tiempo que me toque, ¿no? Ya después descansaré. ¿Usted es creyente? Claro que sí, claro que sí. Yo soy bautizado en un hospital, cuando estaba a punto de, bueno, yo creo que ya estaba desahuciado, eso es lo que me contaron, ya me había desahuciado el médico a mis 2 años, entiendo, por eso no recuerdo yo, pero sí me contó mi abuelita con la que me crié, y que el médico del hospital en Sopachuy les pidió que se preparen, ¿no? Para que me den una cristiana sepultura. Y bueno, como mi familia es cristiana, católica, lo primero que hicieron es llamarle al padre para que me dé el bautismo. Yo no estaba bautizado todavía hasta esa edad. El plan era que tenía que ser mi madrina, mi tía, la hermana de mi papá, y justo ese día no estaba ella. Entonces quedó mi primo, que era un jovenzuelo nomás todavía en ese entonces, y le dijeron, no, se está muriendo tu primo y necesitamos que estés ahí como su padrino. Y el padre, lo que me dicen es de que vino a la sala, en el cáter que estaba ahí postrado, me dio la bendición, seguramente con tanta fe para que yo pueda tener esta oportunidad de vida, que inexplicablemente al día siguiente pensaron que yo ya había muerto, pero sin embargo ya había abierto los ojos, movía las manitos, entonces no estaba muerto como ellos pensaban, ¿no? Volví con más energías, con más fuerzas, entonces yo nunca me voy a olvidar. ¿Llegaron a bautizarle en el hospital? En el hospital. En el hospital, pero lo más anecdótico aquí es de que me bautizó el padre Juan Bosching, que era un padre alemán, que es el que construyó Sopachuy, es el que ayudaba a los padres, a los pobres, les construía casas, les daba alimentos, les daba consejos a las familias. Era un verdadero hombre de fe. Yo creo que eso es lo que me ha dado una nueva oportunidad, por eso mis respetos, mis agradecimientos infinitos allá en el cielo al padre Juan Bosching, y mis reconocimientos. Y espero ser uno de sus hijos religiosos que continúe su legado. Primero, la solidaridad.
él era una persona muy solidaria. Nos encontraba en la calle a los niños, seguramente nos veía muy flaquitos y nos daba algún bombón y nos daba alguna pastilla y nos decían, vayan al hospital, les van a dar vitaminas. Me imagino era porque nos veía bien desnutridos, ¿no? Antes yo era muy delgadito, don Muy Jorge. bien. ¿Quién es Luis Ayllón? Luis Ayllón es una persona perseverante en sus sueños, es una persona que ha aprendido principios y valores en la casa. Vengo de una familia, no voy a decir pobre porque mi abuelita me decía, pobre es el diablo, el que no trabaja. Nosotros podemos no tener las mismas comodidades, pero nosotros sabemos trabajar. Entonces, vengo de una familia bastante trabajadora, pero sobre todo algo que rescato, patriota, ¿no? Porque mi abuelo era benemérito de la Guerra del Chaco. A él yo no lo pude conocer, pero me decían que era una persona de mucho respeto, lo respetaban bastante, porque era muy trabajadora, muy trabajadora. Y mi abuelita, que es la que me enseñó principios, mi abuelita, la que me enseñó y lo que hoy me puede conocer usted, don Fabio, es una persona que nunca pisó ¿Vive? ni la escuela. No, ella ya falleció hace 17 años, pero la tengo en mi mente y en mi corazón como si fuera ayer. Muy bien. A ver, háblenos de su natal Sopachui. ¿Le emociona la hablar de Sopachui? No, yo soy apasionado de mi isla. Sopachui significa isla del diablo, Supay Churu. Ya. Bueno, Sopachui me apasiona tanto así que yo tengo actualmente mi terreno en Sopachui, estoy afiliado a mi comunidad, Sauce Molino se llama mi comunidad, está justo al frente del río San Antonio. Puedo decir que Sopachui, bueno, he nacido, he crecido, hasta mis 10 años me he criado en Sopachui, me he educado. En Sopachui recuerdo que con mis amigos de ahí de la calle jugábamos a las pepas, jugábamos quien hacía zumbar el trompo y jugábamos a quien avanzaba con la tapita de soda, los carritos de latas de sardina, los voladores. Tuve una infancia donde íbamos mucho al río a pescar, porque tenemos dos ríos, el San Antonio y el Orcas, de agua fría y agua caliente, o tibio también, porque los dos se unen un poquito más abajo. Entonces he tenido una infancia maravillosa, porque me he rodeado de amigos que igual que yo teníamos necesidades, pero nos dábamos formas, ¿no?, para poder apoyar a nuestras familias. Hasta mis 9 años estuve en Sopachui, donde he aprendido a ser una persona soñadora, donde he dado mis primeros pasos, digamos, como que de liderazgo. Recuerdo que el primer año de curso, en primero básico, se elegía a la mesa directiva. Entonces yo llegué a ser presidente el primer año de curso. Entonces ahí como que yo siempre quería ser líder. A esa edad yo ya tenía noción de qué partidos estaban participando en las elecciones. Me gustaba identificarlos y quiénes estaban y cuál era la tendencia ideológica. Entonces siempre me ha gustado ver, observar el aspecto político, pero también he sido muy observador de la vida, ¿no? He aprendido mucho en la calle, he aprendido mucho en el trabajo, y desde esa edad yo ya comencé a hacer mis primeras armas en el trabajo, por ejemplo. El clima En Sopachui. maravilloso. En Sopachui tenemos, yo diría, el mejor clima, ¿no?, de Bolivia, porque al ser un valle se encuentra a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es un clima maravilloso, digo, porque tenemos bastantes lluvias, es un municipio donde hay bastante lluvia, y eso ha hecho de que tengamos la cuenca del río Grande, ¿no?, del río Acero, ahí nace, en Sopachui. El río Acero. El río Acero nace en Sopachui. Es una cuenca todavía yo diría, pura. No hay
contaminación alguna. O sea, es el mejor agua, la mejor agua que puedes beber, ya sea de agua fría o agua caliente. Envidiablemente tenemos ahí. Teníamos molinos, donde Sopachuy era como que el lugar de las primeras industrias, podríamos decir, de transformación del trigo, del maíz en harina. Ya. Se dice que en Sopachuy, cuando nació Bolivia, se compró con el primer presupuesto 2 piedras de molino de Francia, que fueron traídos, una a Sopachuy y otra a Cochabamba. Y bueno, de ahí comenzaron varias familias, haciendas, a hacer sus molineras, ¿no? Son más de 4 molineras que había, y todos de los municipios vecinos se llevaban en caballos, en burritos, en mulas, llevaban su trigo, su maíz a Sopachuy, porque ahí estaban las molineras, ¿no? Y bueno, uno comía, se alimentaba de la harina de trigo, pan, el agua, firi, de la harina del trigo, sobre todo pan, y bueno, Sopachuy es para mí el lugar donde nunca voy a olvidar mi infancia y donde siempre frecuento ir. ¿De qué vive Sopachuy? De la agricultura, la siembra de la papa se caracteriza por tener la primera producción de la papa del año. Vale decir que en noviembre, como la misca le dicen, ¿no? La primera papa por riego. A Dios gracias, de manera artesanal, mediante canales abiertos, les riego por inundación en Sopachuy, gracias a los ríos, siempre se ha cosechado la primera papa, la papa nueva, lo que le dicen, ¿no? Entonces tenemos la producción de la papa, tenemos la producción del maíz, del amaranto, también algunas frutas como es la manzana, ¿no? El limón, la palta, de todo un poco. Como es valle, entonces todo se puede producir en Sopachuy. En el tema ganadero, ese va a ser nuestra principal estrategia en el programa ganadero. Sí tenemos ganadería, pero no muy grande, pero sí se presta en las condiciones que cualquiera quisiera tener. Si alguien se quisiera dedicar en la ganadería, ¿qué tiene que tener lo primero? Agua. Y en Sopachuy lo que sobra es agua. Entonces, al tener ahora una planta de cárnicos, que el gobierno nacional lo ha dejado ya a medias, si bien tiene la infraestructura, falta el equipamiento, nosotros vamos a impulsar eso. Pero tenemos que conformar asociaciones de ganaderos. ¿Y por qué no una federación de ganaderos en Chuquisaca? A no olvidar, Chuquisaca tiene el 3er lugar de producción de ganadería a nivel nacional. Entonces, no solamente tiene que ser una concesión de algunos municipios. Creo que Chuquisaca Centro se apresta a que sí. Por ejemplo, un dato. En la feria que se da en Chuquisaca Centro, principalmente en Sopachuy, en solamente datos que yo tengo que me han sorprendido. En el billar, por ejemplo, en la feria se ha generado un movimiento económico por ganadería de 5 millones de bolivianos en 3 días. ¿En el billar? En el billar. En Sopachuy más o menos estamos casi igual. En el tema ganadero, solo ganadero. Es que va muchísima gente del occidente, de Potosí, de Oruro, a comprar precisamente la ganadería de Sopachuy, y trae aquí a Sucre o lo lleva a Potosí, ¿no? Pero falta mejorar, y esto tenemos que hacer que la ganadería mejore su genética, y eso nos va a permitir mayor producción de carne, que ya no tiene que ser los mismos que tenemos hasta ahora, ¿no? Sino vamos a llevar adelante un programa de mejora de la ganadería. Perfecto. ¿Qué poblaciones cercanas están a Sopachuy? Bueno, ahí está cerca Tomina, que está sobre la transversal Juan Azurduy de Padilla. Está Alcalá, a pocos minutos de Sopachuy, a 30 minutos. Está el Villar, que bueno, un poco más distante, pero de 1 hora, 1 hora y media ya llegas al Billar. Está Tarbita, que ¿Tarbita está después del Villar?
Está después de Sopachuy. Allá. Nosotros colindamos con todo lo que es San Pedro, los valles de Tarbita y en la parte del zonas altas que es la cordillera. Y Icla, que también es muy próximo a Sopachuy y parte de Tarabuco. Sudañes también. Entonces, lo que pasa es que Sopachuy está en el corazón de Chuquisaca, por eso es como que tenemos muchos vecinos, ¿no? Muchos vecinos al encontrarse prácticamente en el centro de Chuquisaca Centro. Perfecto. Chuquisaca Centro es un lugar realmente interesante en el tema agropecuario, en el tema ganadero. El tema fundamental es la vertebración. Con la transversal Juan Azurduy Padilla, estos centros de Chuquisaca Sur podrían prácticamente despegar económicamente. Eso es lo que queremos, don Fabio, que se empiece la construcción por tramos. Desde el puente Santa Rosa, que está en Serrano, que nos vincula a Tomina, tenemos necesariamente que ejecutar un proyecto de pavimento, por lo menos ese tramo, y obviamente de lo que ya tiene hasta ahora de Arquillos a Sopachuy, y proyectar de Sopachuy a Azurduy. Eso nos va a unir a todo Chuquisaca Centro. Y luego, de la otra frente, de la parte de los Sintis, tenemos que empezar por lo que es Culpina, Villacharcas, Incahuasi. Hasta ahí, yo por lo menos me gustaría ver, eso es un sueño que tengo, de poder tener mínimamente ya sea un asfalto, un pavimento, que nos permita generar desarrollo productivo a partir de poder traer nuestros productos, ¿no? En Serrano hay una producción increíble de lo que es el limón, de lo que es la papaya. En tema de frutas van muy avanzados, ¿no? Una mermelada que se los recomiendo de limón espectacular en Serrano. En Padilla ni que se diga, el ají, el maní, lo mismo que en Alcalá, la miel, el amaranto. Entonces sé que si nos dan las facilidades, las condiciones de tener caminos, Chuquisaca Centro se puede convertir en la garantía de la seguridad alimentaria para Sucre y para Bolivia, porque ya se exporta orégano, se exporta amaranto, precisamente de ají, desde Chuquisaca Centro. Perfecto. A ver, hablemos de festividades de Sopachuy. ¿Cuál Bueno, es el Navidad. día más esperado donde la gente convoca para que... Oiga, sorprendido, hay muchas poblaciones en Chuquisaca Centro. Muchas Sí. poblaciones que necesitan la atención del Estado a nivel departamental, a nivel nacional y naturalmente los municipios. Sorprendido de verdad, hay mucho que hacer, hay mucha riqueza que explotar y hay necesidad de crear fuentes de trabajo, fundamentalmente posibilitar qué puede hacer la gente que se queda en Chuquisaca Centro para poder producir y para poder ver la posibilidad de exportar, ¿no? Bueno, a ver, nuestra principal potencialidad es la parte productiva, también el tema de turismo, la gastronomía. En el tema de gastronomía, ¿qué platos suelen ser los más degustados en Sopachuy? Picante, los picantes de todas sus variedades, ¿no? Picante de pollo, picante de carne, lauauchu, papahuayco, todas las variedades que nosotros tenemos, lo que producimos, choclo, maíz, papa, todo lo que tenga que ver con esos insumos están asegurados en la gastronomía. Y el ají, freído, fritanga, picantes, en todas sus variedades, con ají amarillo, ají rojo, o el ají verde que se utiliza para la salsa en el papahuayco, ¿no? Entonces la gastronomía, la lagua, lauaucho, de todo tipo de laguas que tenemos, hay mucho en la gastronomía. Y las bebidas, la chicha, la quirusilla, la ratafia. Oiga, el whisky de Sopachuy es la quirusilla. A ver, cuéntele a la gente, porque quien ha probado, ha degustado alguna vez quirusilla, siente la tentación de buscar una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Sí, es que es muy rica, exquisita la quirusilla, porque es una planta nativa
que se encuentra principalmente en las vertientes, en lugares altos, es como un helecho gigante, ¿no? Y esa quirusilla nosotros la pelamos, no con cuchillo normal porque se va a hacer negro, es con un cuchillo de madera. Ah, mire, qué interesante. Cuchillo de madera. Sí, porque en el contacto con el hierro Sí. se hace negra la quirusilla y la quirusilla te va a salir negra. Entonces no tiene que haber contacto con nada de metal. Ya. Pero estoy dando mis secretos, don Fabio. Usted ya está pensando, está notando, Oiga, ¿no? la querosilla, de verdad, una bebida muy interesante. Sí, y además es afrodisíaca. parte de la identificación de, Sí. de Sopachuy, ¿no es Sí, cierto? sí. Interesante. Único porque no hay, o sea, no hay plantaciones de quirusilla, nadie Claro. se dedica a plantar la quirusilla. Yo Es natural. yo nunca me he olvidado de una experiencia que tuve aquí en un lugar muy conocido, un lugar cultural, Orígenes, donde van mucha gente del extranjero, turistas, ¿no? Voy y resulta que termina el acto y dicen, les vamos a invitar un trago muy delicioso de las provincias de Chuquisaca. Yo no sabía qué era y vienen y solamente los veo y a los gringuitos así de gustar y decían, ¿qué sabe esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Y querían más. Y cuando yo probé, pero esta es quirusilla, esta es de mi tierra. Y le pregunto al dueño, oiga, le digo, y esta quirusilla es de Sopachuy, me dice. Y les invitamos y les gusta a los extranjeros la quirusilla, ¿sí? Porque no la encuentran, no lo pueden asociar a una bebida típica de, no sé, de chingani, de vino, de whisky, o sea, es totalmente particular. Entonces, sí, tenemos el privilegio de tener quirusilla, pero no solo en Sopachuy, ojo que hay quirusilla también en Alcalá, en el Villar, en varios lugares. Y entiendo que en Santa Cruz, en Valle Grande también, ¿no? Perfecto. Festividades, decía. Festividades religiosas. Empezaremos por la Navidad, que es el encuentro de todos los sopachueños que vienen desde otros países, desde otros departamentos. Ahí estamos, el reencuentro generacional. Nuestros papás se encuentran con sus amigos, nuestros abuelos se encuentran con sus amigos, nosotros con nuestros amigos y bueno, y así adoramos al niñito con chontunquis, bailando en las calles, ¿no? Nosotros nos organizamos en comparsas, si nos denominamos, son más de 10 comparsas, y vamos visitando en los diferentes pesebres que se arman en las casas ya tradicionales que se conocen de las familias, y al ingresar o al salir te invitan una exquisita quirusilla, chichita, y bueno, y así vas visitando y ya se imaginarán cómo terminamos, ¿no? Perfecto. La Navidad, la fiesta religiosa de Virgen de Remedios, Santiago en julio, y también la feria productiva que tenemos, que mueve bastante economía en el desarrollo productivo. La fiesta de Santos Inocentes también es muy, pero muy festejada. Carnaval también ahora. ¿Ah, sí? Inocentes, sí. Carnaval se ha vuelto muy tradicional en Sopachuy de diferente forma, no es el que se conoce. Pasaremos al campo ya personal. ¿Estuvo en Santa Cruz estudiando, querido Luis? Sí, yo creo que como todos, al no tener la oportunidad quizás de poder sostenerse económicamente, mi madre fue la que se fue a Santa Cruz y yo a mis 10 años me fui con ella, estuve estudiando en Santa Cruz, sufrí un accidente, me quemé mi pie con agua hervida, justamente cuando yo estaba dejando preparado el té para que mis hermanitos se puedan servir, yo me tenía que ir a trabajar. Yo con otros amiguitos cuidaba autos en la feria Barrio Lindo, cuando era en la zona de Barrio Lindo. Entonces de ahí como que los fines de semana, cuando no tenía clases principalmente, yo iba y mis amiguitos me enseñaron cómo era la cosa, y entonces ahí yo comencé a hacer mis primeros ingresos. Cuidábamos autos a mis 10 años, 11 años más o menos, y antes de ir, como le decía, a mi trabajo, tenía que dejar el desayuno ya hervido y con la caldera me eché en el muslo, y eso provocó de que me recomienden que vuelva a Sucre porque el clima es un poco bueno para recuperarse de las heridas de quemadura, y mi abuelita fue hasta Santa Cruz y me trajo nuevamente
a Sucre y aquí estuve un tiempo, después me fui a Sopachui otra vez con ella, hasta tercer intermedio, y luego sentía la necesidad de estar nuevamente con mi mamá, que me pedía que vuelva a Santa Cruz. Volví a Santa Cruz. Tengo una madre muy estricta, muy estricta. Es quien, y bueno, ojo, a no confundir con mala, ¿no? Porque para mí el estricta, más bien, como quien dice, me tenía en regla, y le agradezco. Fue ella quien me generó las ganas de ser una persona profesional, pero con calidad. Un resultado de eso es que llegué a ser el mejor alumno de los colegios que hay en Chuquisaca, el segundo promedio más alto de todo el departamento de Santa Cruz. Me permitió ingresar a la Universidad Gabriel René Moreno con excelencia. Hice el primer año de Derecho y luego en una visita en un curso que vine a pasar aquí en Sucre, organizado por el Tribunal Constitucional, mi tío, el hermano de mi mamá, me dice: si quieres te vienes a Sucre, que ojo que aquí el estudio es mejor. Yo le dije que estoy convencidísimo de que el Sucre es mejor. Yo quiero venir. Voy a hablar con mis papás para venirme y hacer mi traspaso. ¿Usted me ayuda? Sí, me dijo. Entonces yo fui allá y les dije a mis papás de que me quería venir a Sucre porque quería estudiar, porque quería salir de una universidad prestigiosa y que quería ser un profesional con una buena formación. Mis papás no se opusieron. Bueno, mi mamá especialmente me dijo: hijo, ir a Sucre solo, conozco de algunos amigos que no terminan de estudiar. Y yo le dije: confíe en mí, yo lo voy a lograr. Entonces, de esa manera, contra su voluntad, quizás un poco, se quedó llorando, me vine y, bueno, cumplí mi meta, salí profesional en el tiempo que tenía que salir, nunca me aplacé, siempre fui una persona dedicada al estudio, y hice mis primeras experiencias de liderazgo. Fue ahí donde comencé a ser el presidente de curso, el dirigente en la carrera, y bueno, logré profesionalizarme y le dije: aquí está madre, a mi abuelita y a mi madre les dije: aquí está. Me propuse sacar este título y bueno, es lo mínimo que puedo hacer por ustedes y ha sido gracias a su apoyo, ¿no? Tuve la oportunidad de agradecerle al ser más querido que tuve en esta vida, que me apoyó moralmente y me apoyó con lo que tenía, que era mi abuelita y mi madre. Y bueno, ahora, después de haber salido profesional, visité a Sopachui, fui una vez a una feria y hubo una reunión, yo fui a asistir y me escucharon mi intervención y me dijeron: te proponemos como presidente del comité cívico. Fue ahí que me eligieron y yo les dije: pero yo vivo en Sucre, porque yo estaba trabajando como abogado libre, yo estaba litigando, le hablo más o menos de 24 años. Entonces me eligieron comité cívico: no importa, que te necesitamos, que vos eres de aquí y tienes que liderar el comité cívico. De esa manera logré entrar a CIDEPRO, fui dirigente en CIDEPRO y de esa forma también llegué a tener una oportunidad en la prefectura como director de fortalecimiento municipal, mi primera experiencia en el ámbito público. Aprendí mucho de los alcaldes que en ese entonces eran referentes a nivel nacional. Le hablo de don Altiliano Arancibia, primer presidente de la FAN, alcalde de Yamparaes fue don Altiliano. Aprendí mucho de don Altiliano, que en paz descanse. Aprendí mucho del alcalde de Las Carreras, don Fermín de la Parra, que fue también presidente de la Gandech. Entonces, siempre me gustó aprender. De ahí es que me interesó mucho nuestros municipios, de ahí aprendí bastante de la función pública en el sector municipal y bueno, eso me generó inquietud para luego pasar a la docencia. Dicto clases en la Univalle y también tuve un pasaje en Francesa como director, como síndico y finalmente como asambleísta departamental. Muy bien, yendo por partes, ¿cuándo se vincula o cuándo le motivó a hacer política? Yo creo que desde el primer momento que fui el primer año básico, cuando fui presidente de curso.
porque es ahí donde yo ya comencé a tener esa conciencia de justicia, esa conciencia social, como se podría decir, de ver cómo mis compañeritos venían quizás sin un calzado, se daban formas para estudiar, y ahí yo ya comenzaba a observar bastante, y yo digo que ahí nace ya mi apego por la política, ¿no? Asambleísta electo. Sí, 2021 fui con Chuquisaca Somos Todos, con Damián, creyendo de que iba a ser un proyecto que cambie la anterior gestión, que habíamos cuestionado bastante, que yo cuestioné bastante, que por criticar esa gestión de Esteban Urquizu, fui perseguido con más de 17 juicios, más paraba yo como dicen, con el expediente bajo el brazo, ¿no? Porque estaba de juzgado en juzgado, medidas cautelares, y bueno, fui perseguido durante el tiempo. ¿Pero por qué lo persiguieron? Por denunciar, por ser crítico al régimen. Pero antes estuvo en la prefectura de entonces, si no me equivoco, con doña Sabina. Sí. ¿Es de ahí donde nace este tipo de persecución por parte del gobernador Esteban Urquizu? Mi primer proceso fue por desacato. Era una figura, un delito desacato, penal. ¿por qué? Porque cuestioné al gobernador, le dije que... ¿Usted estaba como abogado libre o era parte de la...? Ya no, yo ya era abogado libre. Pero, en el tiempo que me iniciaron el primer proceso por desacato, yo era abogado libre. ¿desacato por qué? Según el ex gobernador Esteban Urquizu, porque le había faltado a su investidura al haberle dicho que era soberbio, que era prepotente en la respuesta de cómo se dirigió, y además cómo habían armado un proceso contra mi persona, ¿no? De manera de muy mala fe. Me iniciaron un proceso de peculado y a toda costa querían cautelarme. Yo tenía en la casa esperándome generalmente a policías o a fiscales queriéndome aprender, ¿no? Así lo he vivido durante 15 años, ¿no? ¿Solamente por cuestionar al entonces gobernador? Sí, fue ese mi delito, cuestionar el poder, el abuso del poder. Fue mi delito criticar y denunciar los actos de corrupción. ¿Porque usted no era asambleísta en esa oportunidad? No. Yo era el llano, don Fabio. Siempre me he enfrentado ahí de manera solitaria. Alguien me decía el llanero solitario, porque solo, sin tener poder de nada, no era asambleísta, no era concejal, diputado ni senador. ¿Y no pero tenía sí partido? No, tampoco teníamos, ¿no?, con quién respaldarnos políticamente. Fui perseguido, pero me creerá que no les tengo rencor, pero sí, los que le han hecho daño a Chuquisaca tienen que pagar, tienen que devolver la plata. A ver, yendo por partes, como asambleísta, ¿cuál fue su aporte? Bueno, está por demás claro de que un asambleísta tiene que fiscalizar, legislar y deliberar. Y dejo a las memorias que los informes que hemos dejado en cada gestión, cada año de los 5 años. Soy el asambleísta, y lo puedo decir de manera directa, franca y sincera, que más ha fiscalizado, que más peticiones de informe escrito, oral, interpelaciones ha hecho. ¿A quiénes? A los que estaban involucrados en actos de corrupción o abusos de poder. Entre esos autoridades nacionales, de la gobernación principalmente, incluso algunos alcaldes, pero siempre lo que le interesa a Chuquisaca como temas importantes, que terminal de buses, hospitales, carreteras, represas, hospitales, ya dije, a medio construir, pozos de agua. Todos esos temas los he fiscalizado. A esto tenemos que sumar el estatuto autonómico. Solamente mi persona hizo más
de la mitad de lo que la Asamblea hizo en un año, solamente mi persona. A muchos asambleístas les incomodaba, les molestaba ya. ¿Por qué interpelación? ¿Por qué petición de informe? Pero si ese es el trabajo, para eso te pagan. Un legislador tiene que ser, perdón, un asambleísta tiene que fiscalizar, tiene que interpelar al poder. Si no, ¿de qué estás ahí? No voy a ser un florero, siempre lo he dicho. Resultado de eso hemos presentado denuncias ante la Contraloría General del Estado. Los preparaba yo las denuncias. Hemos presentado 4 denuncias ante la Contraloría General del Estado, hemos presentado 8 denuncias penales ante la Fiscalía. Entonces yo digo que en el trabajo de fiscalización mi conciencia está tranquila. Me quedé con algunos temas pendientes porque me cansé y vi que había un muro, que era la justicia, que no te permitía llegar más allá. Por eso muchos me decían, pero has denunciado tanto y no lo has logrado. Sí, es que todavía tenemos ahí pendiente, hay un muro de la impunidad que protege a los corruptos, que los premia a los corruptos. Por eso el corrupto que entra a la gobernación, a la alcaldía o a cualquier instancia sabe que comprando a la justicia va a tener protección. Y lo he visto en mi experiencia de fiscalización. En el tema de legislación hemos presentado aproximadamente 10 proyectos de ley. ¿Cuáles son esos proyectos de ley que fueron promulgados? Por ejemplo, la ley del Consejo Departamental para el Pacto Fiscal, la ley del control electoral, la ley de alianza público-privado, ¿no? La ley que permitió la apertura del pasaje Gandarillas, la ley de fiscalización, son de las leyes que en este momento recuerdo. Y otros 4 que estaban a punto de ser aprobados, que son la ley de ferias, que quería que hayan ferias grandes, departamentales, nacionales, y los proyectos de ley que iban a mejorar el Centro de Investigación El Salvador, Ivo Perenda en Muyupampa y San Roque en Camargo. Ahí había envidia, ¿no? Siempre hubo envidia de algunos que no querían que Luis Ayllón siga presentando proyectos de ley. Y escucho por ahí alguno de ellos que muy descaradamente dice, ¿qué ha presentado? ¿Qué ha hecho? Tardaría 2 horas en explicarle cada caso, cada investigación que hemos hecho. Pero para que la gente sepa, ahora es fácil recurrir a las redes sociales. Todo lo que hemos hecho fiscalización in situ, hemos ido a ver muchos de los proyectos, están en mis redes sociales, en mis cuentas de Luis Ayllón, y ahí van a ver toda una información documentada, con videos, con fotos de lo que hemos hecho en nuestro trabajo de fiscalización. Por tanto, yo le digo, mi conciencia está tranquila. A ver, en el tema de fiscalización nos interesa porque una de las tareas que debe tener un medio de comunicación es denunciar, apoyar a quienes están fiscalizando, fundamentalmente sobre hechos de corrupción, porque es muy penoso aceptar gente que roba a un departamento tan pobre, gente que roba en un municipio tan pobre o en los municipios del departamento, ¿verdad? ¿Qué le digo? Imperdonable la gente que lamentablemente se aprovecha del aparato estatal. ¿Cuáles son los temas que huelen a una corrupción lamentable en las denuncias que presentó el Ministerio Público? Los más sonados. Para mí los más emblemáticos son las represas que han quedado como elefantes blancos. Represas que quedaron como elefante blanco. Potolo. Potolo. Eso ya no se puede salvar. Es una represa Potolo, que con 20 millones de bolivianos ha quedado abandonada. Está la denuncia, yo hice la denuncia a la Fiscalía, está en proceso supuestamente de investigación, pero ya han pasado 4 años del momento que he presentado esa denuncia y se me apartó del proceso. Simplemente por decirme, usted no es parte del proceso. ¿En qué gestión se hizo la represa de Potolo? De Esteban Urquizo. Costó 20 millones y la represa no funciona. No va a funcionar nunca. Qué pena, qué bronca. Porque se llenó de sedimento, de piedra, de todo. Y ahora lo utilizan como un rebalse nada más, el agua de ese río, y bueno, llevan con canales, ¿no? Pero ahí está como un monumento blanco, como un elefante blanco, todo lo que es lo que ha costado en el cemento, la construcción de eso. ¿Otro? Corma, en San Lucas. En San Lucas, ya. Ahí, ¿cuál ha sido el error? La distribución del agua, los canales de distribución. Resulta que no han llegado a funcionar porque
Generalmente, como por lógica, un canal tiene que ir siempre de bajada. Estos canales, no sé si no se dieron cuenta, pero habían entre bajada y subida y hacían una curvatura que no ha permitido fluir el agua. Han invertido casi 8 millones de bolivianos y por tanto la represa misma no ha podido funcionar y se ha sedimentado, se ha llenado de sedimento, de barro, y la compuerta no se puede abrir. Por tanto se ha quedado estancado el agua. Corma 8 millones tuvo el... No, Corma tuvo en la construcción, llegó a costar más de 20 millones de la represa y solamente los canales de distribución 8 millones. Ahí ya vamos como que 28 millones en total. Los canales costaron 8 millones. Sí. Eso también está en manos del Ministerio Público. ¿Y se ha quedado congelado? Sí, congelado. ¿No y ahora estuve viendo... ¿No tienen tiempo en el Ministerio Público para seguir investigando? ¿Qué es lo que pasó? Por eso ¿Qué digo, otro tipo de intereses? No sé, no entiendo por qué tanto tiempo cuando en realidad cualquiera puede ir a hacer inspección y puede llevar peritos y se puede dar cuenta tranquilamente. Otros casos así fuertes, sonados, que deberían merecer una tremenda reflexión como sociedad. La planta de oxígeno. Ajá. La planta de oxígeno que quedó como un elefante blanco y que haya costado al Estado algo de 10 millones de bolivianos y que ha seguido generando pérdidas porque se contrató personal, se invirtió para refuncionalizar y al final ni atrás ni adelante terminó siendo una planta como una bomba de tiempo, porque esa planta de oxígeno, si seguía funcionando, no solamente terminaba generando gas venenoso, ¿no? Por eso nunca se utilizó el gas. Y ahí me declararon enemigo Damián Condor y Enrique Leaño, me declararon enemigo agorero de departamento, porque dijeron de que ellos lo iban a funcionar y lo iban a poner en funcionamiento y no lo hicieron. ¿Y qué terminó ese proceso? Terminó como un delito de bagatela, como una sanción por incumplimiento de deberes. No entró a la cárcel la persona que hizo daño y la estafa que nos hicieron por ese tremendo daño que hicieron a la salud de Chuquisaca. Esa planta debió haber estado funcionando precisamente para dotar de oxígeno en el tiempo del COVID. No se logró eso. En estos casos, siendo tratados en otros departamentos, la gente terminaba tras rejas. No, pues mira, imagínense, son casi 10 millones de bolivianos. Como si nada hubiera pasado, ahora está esa planta ahí, un elefante blanco que tenemos en el centro. Dos casos más, cítelos por favor. Hospitales. El hospital de Chuquichuquí, que está ahí abandonado. Oiga, acá en la radio hemos tocado el tema varias veces, pero sin tener, ¿cómo le diría?, detalles de carácter técnico. Quienes pasan por Chuquichuquí ven una estructura de cemento. ¿Y qué es aquello? Iba a ser hospital. ¿Y qué pasó? ¿Hubo seguimiento por parte de la gobernación de la Asamblea del Departamento? Sí, yo hice seguimiento. ¿Cómo es posible darnos el lujo de levantar una estructura de cemento y no terminar? ¿Qué pasó? Yo hice seguimiento. Es más, esa denuncia está ahora en la Contraloría. Entiendo que ya va a salir el dictamen. El hospital de Chuquichuquí y el hospital de Monteagudo, que quedó a medio construir, también ya tienen responsabilidad. ¿Otro caso de hospital en Monteagudo? Sí, quedó a medio construir. ¿Abandonado? Abandonado, se han crecido los árboles ahí y se ha quedado abandonado. Hay un daño económico de 200.000 bolivianos que ya determina la Contraloría General del Estado. Entre esos está acusado el señor Ricardo Zárate, actual asambleísta, porque era el alcalde de Monteagudo. Está ahí, con responsabilidad, no sé qué hará, pero tiene que devolver esa plata. En el hospital de Chuquichuquí, el trámite siguió. Bueno, en el hospital de Chuquichuquí el proyecto estaba mal hecho y cuando... Proyecto mal hecho. Mal hecho. Lo hizo la alcaldía de Sucre y entiendo que fue en la gestión del señor Iván Arciénega y Rosario López. ¿Lo de Chuquichuquí? Sí, lo de Chuquichuquí. Tienen que ver con las ampliaciones y construcciones que hicieron de tanques de agua y entiendo no sé qué. ¿Y saben qué hicieron los comunarios al final? Alquilaron una casa, ellos con su plata, para que funcione un centro de salud. Y bueno, este último, el gobernador y el alcalde decidieron llevar a otro lado la construcción de cero, que es en el Chaco. Bueno, si le pido, usted va a seguir mencionando mucho por casos decir, de corrupción. mucho por decir. Mucho, qué pena, ¿no?
Yo reclamé, perdón que hable en primera persona, porque la Asamblea no presentó esta denuncia, este hecho irregular, de gente que en su momento merecía el apoyo. Me refiero a Tiguipa Estación, allá por el año 2010, si no me equivoco. Contrataron, no sé si fue la gobernación o fue un fondo, ¿no? Fondo de desarrollo, al parecer. Prometieron un pozo, gastaron 800.000 a 900.000 bolivianos, un pozo. El pueblo de Tiguipa Estación no tenía agua y había que dotar de agua. El pozo fue terminado y no tenía agua, no tenía una gota de agua. Y para la mamadera, perdón por hablar así, porque solo así nos va a entender la gente, para inaugurar con tremenda fiesta, trajeron cisternas con agua y llenaron el pozo y engañaron miserablemente a la gente. Pasó la mamadera, 900.000 al agua, 900.000 bolivianos perdidos, y la Asamblea Departamental no denunció. ¿Qué pasó? ¿La Asamblea protegía a algún compañerito de partido? ¿Por qué no denunció la Asamblea? La Asamblea varias gestiones. Fue encubridora, dependiendo de quién estamos hablando, quién ha sido su presidente en esa gestión. Ha sido encubridora de la corrupción en Fancesa, de estos tipos de proyectos. Algunos de las directivas, no estoy hablando de todos los asambleístas, pero que quien tiene la directiva tiene el poder. Entonces ustedes saben quién ha estado ahí encaramado en el poder y no quería que se haga investigación. Lo de Tiguipa Estación no se ha investigado precisamente porque no querían enfrentarse con su gobierno, que estaba Luis Arce Catacora, que los iba a desacreditar. Han cuidado eso. Pero también sin ir tan lejos, don Fabio, aquí pasó algo similar aquí en Pucapuca, en el sitio 7 para el centro de refugio o que le dicen albergue de animalitos. Perforaron, la alcaldía hizo perforar con una empresa privada. No funcionó, solo funcionó para la inauguración y después ahora se lleva en cisterna para los perritos. ¿Pozo de agua en Pucapuca? Pozo de agua. ¿Cuánto costó? No tengo con exactitud, pero un pozo mínimamente te está costando arriba de 15.000, 20.000 dólares. No funciona. No funciona. Felizmente, en el caso de Tiguipa Estación, ha salido un informe de Contraloría estableciendo daño económico. Es que hay que hacer auditorías. Pero ¿sabe qué? Tardan mucho las auditorías. Tardan 2, 3, 4 años. Oiga, pero esto viene desde el año 2011. ¿Ve? Fueron los que denunciaron, fueron los vecinos de Tiguipa Estación, y hay una mujer, no recuerdo el nombre en estos momentos, se me va y pido disculpas. Oiga, una mujer, ¿no? Sí. De mucho valor. En algún momento voy a recordar y voy a puntualizar el valor de esa mujer junto a otra gente también vecinos, ¿no? Sí. Y otro caso también, donde la Asamblea no dijo nada, solamente la Global, perdón que hable de la Global, pero nos llegaban fotos y nos decían en Chuquisaca, Centro, bueno, todo el mundo ya sabe, en Padilla. En Padilla, le pregunté aquí a Felipe Carvajal, Felipe, ¿hay agua en Padilla? No hay agua. La gente puede tomar agua normalmente en el día, no hay. Porque es el principal problema que tiene Padilla, sí, en el tema de agua, consumo de agua. Y en Padilla construyeron una piscina olímpica. La Global mostró fotos porque los vecinos mandaban, don Fabio, por lo menos que la Global denuncie, porque nosotros tenemos miedo, porque el partido nos va a acosar, nos puede mandar a la chirola, textual. Oiga, se construyó una piscina olímpica en Padilla como un insulto a la población. En Padilla no hay agua para tomarlo. Es el tremendo problema. Y en Padilla construyeron una piscina olímpica. Llenaron hasta la mitad porque ni trayendo 10 cisternas pudieron llenar la piscina olímpica y se convirtió en lugar de sapos, de batracios. Y ahí está la piscina. ¿Y quién dice algo? El Ministerio Público debe haber intervenido de oficio. El Comité Cívico de Padilla debería haber presentado la denuncia, pero siempre hay temor, ¿no? Lo que sucede es que algunos proyectos, o la gran parte de los proyectos hechos con el gobierno nacional, y sabe qué difícil ha sido poder denunciar alguna obra del gobierno nacional, precisamente porque te decían no tienes competencia. Y uno podía haber esperado entonces de un diputado,
A ellos hay que preguntarles, a esos que deberían fiscalizar a todo donde invierte el gobierno nacional, porque no todos podemos invadir competencias, aunque uno quiera. Yo varias veces he intentado hacer, pero no nos han dado la información. De todas formas, por eso es importante tener, como quien dice, la cabeza de la institución para poder tener el nivel de coordinación con los jueces, con los fiscales, no para que hagan persecución, que se hagan auditorías, que se hagan pericias a través del IDIF, y ahí vamos a ver si hubo daño económico y todo eso, ¿no? Entonces, hay mucho. Yo digo que Chuquisaca es un cementerio de elefantes. Hay muchas obras que han quedado como elefantes blancos. Se han despilfarrado los recursos y no es mentira lo que estamos diciendo. Y que se han aprovechado en las licitaciones. Todo el mundo le ha sacado jugo a las licitaciones. Vamos a hablar de ese tema. Alguien ya calificó a Sucre de paraíso. No, yo le llamo cementerio de elefantes. Paraíso de la corrupción, lamentablemente, ¿no? Ah, sí. Donde hay protección de la justicia, hay protección. Hay. Un ejemplo. Alguien me dice, ¿y de dónde ha sacado ese dato? Pero todo el mundo sabe. Un señor X de una institución descentralizada en Sucre fue condenado por corrupto por una juez. 7 años de cárcel, ¿no? Pobre juez. El Consejo de la Magistratura de ese entonces la persiguió, pero sañudamente, a la juez, que cumplió su obligación de sancionar, sentenciar a un corrupto. 7 años de cárcel. Al un año justo, 2 vocales, no sé si está bien dicho, revocan, Sí, pero revocaron la sentencia de la juez. 2 vocales, autoridades superiores, 2 vocales, todo el mundo sabe quiénes son. Oigan, y el corrupto libre de polvo y paja porque tenía presencia importante en el Ejecutivo Nacional. No me jalen la lengua ni me tiren la lengua, no estamos ofendiendo, no estamos dando nombres. Eso pasa, por eso dice que la justicia es corrupta también. Y lamentablemente amaña a los corruptos, protege a los corruptos. Bien, a ver, ¿cuándo se decidió a ser candidato? Bueno, a ver, recordar a don Fabio que estuve de gobernador interino. Me tocó la difícil situación de prácticamente salvar lo que ha sido la organización del Bicentenario. Eso me ha llevado 40 días. Y los otros 10 días estuvimos dedicándonos estrictamente a trabajar en la gestión. En esos 50 días, mi persona tuvo 300 reuniones con diferentes organizaciones para escuchar proyectos inconclusos, proyectos, como usted dice, que quedaron como obras fantasmas, requerimientos de las organizaciones. Y entre esos era uno de los requerimientos que yo vaya a los municipios, que vaya a inaugurar perforación de pozos, entrega de puentes. Y justamente el 20 de agosto, cuando era el aniversario de Monteagudo, voy a su festividad y tenía que entregar por el puente en Muyupampa, y resulta que por los medios me entero que el gobernador Damián Condori había retornado y ya estaba en una silla de ruedas en el despacho, y que la orden fue: déjenlo a Luis Ayllón en la carretera. Entonces ahí yo estaba con las organizaciones, con la Federación de Campesinos de Chaco, y incómodo porque no sabía si yo ya era el gobernador o qué está pasando. Entonces ellos me decían que ya habían escuchado la noticia. Me dicen: no importa, no se sienta mal, me dicen. Para nosotros usted, ya el hecho de haber venido y dar la cara es mucho, porque a Damián le hemos rogado para que venga, nunca ha pisado en 4 años y medio. En cambio usted al primer llamado ya está. Entonces estamos muy agradecidos, y bueno, si no se pudo, no se pudo, pero hay justicia, hay una justicia divina y hay una justicia terrenal. En la democracia hay reglas de juego para que usted entre por la puerta ancha. Y bueno, después de eso, llamadas me decían, expresándome solidaridad, pero sobre todo
Lo que más me preocupaba y lo que más me molestaba era de que decían, usted estaba ayudando a solucionar este problema que teníamos los comunarios o que teníamos este municipio, usted nos estaba dando las facilidades para solucionar los problemas y justamente vuelve Damián y nuevamente afoja a cero y no nos da solución. Entonces ahí es donde tomo la decisión y digo, no puede ser esto, no puede continuar esta forma de hacer política. Recorro todos los municipios, voy a hablar y me dicen, usted lo ha hecho bien cuando estaba de gobernador, anímese, le vamos a apoyar, le estamos apoyando, que creemos y estamos seguros que necesitamos un gobernador como usted ha demostrado, que escuche a la gente, que tenga la capacidad de administrar usted muchas cosas ha dado solución, Damián nos daba vueltas o nos mandaba con un secretario, con un director, en cambio usted nos escuchaba atentamente y nos encontraba la solución. Fue un pedido en todos los municipios que coincidieron en que nos podamos animar a entrar en carrera y de esa manera conformamos la alianza Gente Nueva. ¿Por qué Gente Nueva? ¿De dónde viene el nombre? De las 100, 200 reuniones que tuve con diferentes organizaciones y decían, gente nueva, queremos gente nueva porque ya estamos cansados de los mismos corruptos de siempre, de estos que han vivido de la política, que le han robado y que tienen impunidad en la justicia. Queremos gente nueva, con ideas nuevas, con capacidad de trabajo. No quiere decir eso que sean jóvenes de 18 años, porque no es el significado final el ser gente nueva, sino es estas ideas que deberían ser renovadoras, esta nueva forma de hacer política, sobre la base de principios, sobre la capacidad de planificar la administración. En ese sentido es que me animo, conformamos la alianza Gente Nueva, inscribimos 264 candidatos, de los cuales ahora ya tenemos 14 alcaldías y 100 concejales. Entonces, creo que el apoyo del pueblo ha sido bastante sabio al decidir de que tengamos gente nueva en las candidaturas. Ahí tenemos unos concejales que tengo de 18 años en las carreras. Hay concejales que tienen 22, 23 años. Entonces, qué bien que hayamos permitido abrir las puertas para que tengamos una alcaldesa mujer profesional en Sucre, una alcaldesa indígena en Macharetí. Hemos dado oportunidad a las mujeres, a gente que tal vez no ha hecho una carrera política. Algunos que tenemos experiencia, sí, pero los otros, que es una gran mayoría, han entrado por primera vez y ahí están, ahora de autoridades. Bien, a ver, tenemos fútbol, ¿no? A las 6 de la tarde y eso nos obliga un poquito a apurar el programa. No, todo está bien, solamente estaba viendo el reloj. A ver, segunda vuelta, ¿cómo evalúa su campaña? ¿Cómo llega a este domingo 19 de abril? Bueno, a ver, primero agradezco a toda la gente que ha confiado en Luis Ayllón. Hemos ganado en primera vuelta, hemos logrado sacar mucha ventaja, el apoyo en las provincias, lo que en otras no se hubiera imaginado, ¿no? Que una persona que ante la mirada de la gente parecía de oposición, como les decía, pero sin embargo se ha volcado al apoyo a Luis Ayllón porque representa esa causa que está uniendo a los chuquisacas, a los chuquisaqueños. Y eso me ha permitido ganar en primera vuelta. Y en segunda vuelta, le vuelvo a repetir a este medio, a insistencia de algunos compañeros, pero habla, están diciendo que no les llamas, no les hablas a los candidatos, que te muestras muy soberbio por no llamarles. Yo les digo, es que ellos han tomado ya una posición, no creo que quieran cambiar de su posición, pero hablé con un par de ellos, y bueno, dicho y hecho, o sea, lo primero que me preguntaron es, ¿qué nos ofreces? Yo no te voy a ofrecer mucho y estoy seguro que voy a perder en el ofrecimiento que vayas a recibir del otro lado. Yo hasta siento que es insulso al hablar ahorita, porque yo no te puedo ofrecer, ¿qué te puedo ofrecer? Mi amistad, que te invito a que trabajemos en equipo, desde donde puedas, como puedas, y no sé, no hay más.
porque es para mí la gobernación es un espacio en este momento con escasos recursos, que lo único que usted tiene que pensar es en cómo apalancar recursos, dar solución. Ante esa situación hemos decidido que las alianzas los hagamos con la gente, con las organizaciones, y ahora estoy muy alegre, no me he equivocado del camino, porque tenemos casi a todo el transporte pesado, transporte urbano, interprovincial, internacional, todo el transporte del lado de la Alianza Gente Nueva. Tenemos a dirigentes de vecinos. Ahora en nuestro cierre de campaña vamos a tener 200 juntas vecinales que van a estar presentes, todos los sindicatos del transporte. Vamos a tener gremiales, la Federación de Gremiales con sus diferentes sindicatos en los diferentes mercados. Vamos a tener también al sector de adulto mayor, vamos a tener a los jóvenes. Por tanto, yo creo que no nos hemos equivocado de camino al estar siempre del lado de la gente, del pueblo, y eso es lo que vamos a demostrar. No vamos a demostrar unos 2, 3, 4, 5 dirigentes, ex candidatos que han perdido en primera fila. Vamos a mostrar a la gente, al pueblo, que vamos a estar más de 15.000 o 20.000 personas en el Teatro al Aire Libre. ¿Está seguro de ganar el balotaje? Bueno, la seguridad me lo da la gente en la asistencia que tienen en la Marea Celeste, en el cierre de campaña. Ahora más que nunca la ciudad de Sucre, estoy seguro que nos va a dar su voto de confianza, al cual vamos a corresponder y vamos a trabajar. Estoy seguro que el pueblo es el que va a definir su nueva autoridad, que va a ser leal con Sucre, va a resurgir al departamento, va a despertar a este departamento para que tengamos un peso político, un desarrollo económico. Sueño con que Chuquisaca esté peleando un podio a nivel nacional en lo político, en lo económico, ¿no? Entonces, sé que lo voy a lograr. Ya he logrado unir. Yo creo que he dado un gran paso. Con nosotros no hay revanchismos, rencores políticos. 3 temas que debieron ser planteados en los diferentes debates que hubo. Hemos cuestionado con todo respeto, porque tenemos el legítimo derecho de poder decir, porque se trata de eventos de carácter público. Lamentablemente, por el centralismo absorbente, no voy a cuestionar a la gente de Sucre, porque la gente de Sucre obedece nada más. Pero en otros debates no se plantearon puntualmente temas que son propios de la región. Así rápidamente. Nos han entrampado y la global puede sentirse con la conciencia tranquila, porque persistente, machaconamente insistió en que el gobernador, el alcalde de ese entonces se equivocaron, no hubieron auditorías, ya tenemos ahora una gran infraestructura, pero no sabemos cómo ponerla en marcha. ¿Qué hará si acaso es gobernador con la terminal de buses? Bueno, la terminal que ha sido denunciada por muchas personas, y me incluyo, de que hay irregularidades desde el primer momento en la adquisición de los terrenos, en la contratación de la primera empresa, posiblemente hasta sobreprecios. Necesitamos hacer auditoría a la terminal de buses, lo que no quiere decir que se tenga que paralizar en el fondo el funcionamiento, por si acaso, ¿no? Segundo, tenemos que darle solución a los accesos que se necesitan, darles condiciones a los transportistas, porque en esta situación, ¿quién se va a animar a trabajar cuando fácilmente se va a generar un cuello de botella? Entonces yo creo que con la alcaldesa Fátima Tardío, lo primero que vamos a hacer es eso, precisamente, reunirnos para buscar la solución. Yo, de ser gobernador, me ofrezco a partir del SETCAM que pueda adjudicarse la construcción de los accesos. Con el SETCAM, los internos, ¿no? Y para que la alcaldesa también en el transcurso de este año garantice agua, luz, alcantarillado y gas. Y gobernación con alcaldía, hay que gestionar ante las instancias respectivas créditos para cubrir lo que va a significar
la terminal La Calancha para ir a Potosí, o ver la posibilidad, eso parecía un poquito complicado, entre la terminal Barrio Japón por esos lados hasta Sunchutambo, si no me equivoco, pero estamos soñando, no estamos hablando de una avenida, y estamos hablando de una carretera. En fin, hay mucho que hacer en el tema de la terminal de buses. Coincido, auditorías. Y en la gobernación actual nadie ha dicho nada, y eso me da bronca, me da pena. ¿Qué es de los 14 millones que adelantó la gobernación del departamento a una empresa constructora en un módulo, creo que era Movimiento de Tierras, y esa empresa cobró y no ejecutó absolutamente nada? Y hay un silencio que nos alarma en la gobernación para poder decir y para poder públicamente dar cuenta a la población. Tema Fancesa. Una pericia del IDIP, del Ministerio Público, clara, categóricamente, dice 37 millones más, menos de daño económico por una mercadería que no recibió la fábrica de cemento en un proyecto que no es de hace mucho tiempo, la nueva línea de producción. ¿Qué hará con Fancesa? ¿Mandará directores de primer nivel o gente que vaya a aprovecharse y hacer botín político de la fábrica? En Fancesa si es gobernador, vamos a ordenar la casa, como lo vamos a hacer en la gobernación. En Fancesa necesitamos ordenar la casa, igual va a ser con la corrupción. ¿Cómo? Primero empezaremos por la cabeza, ¿no? Los directores ya no pueden ser designados a dedo, ni por favores políticos. Tienen que ser resultado de un concurso de méritos. El gobernador tranquilamente puede lanzar una convocatoria muy interna, a sabiendas de que nadie pues se va a quedar ahí eternamente. Es más, la designación que nosotros vamos a hacer va a ser bastante clara y específica, por resultados. Gestión fabril, recuperan mercados, aumentan las utilidades, serán ratificados el siguiente año. Pero tiene que ser, ¿cuáles son los requisitos para mí? Ser un profesional de primera, especialista en el rubro de la economía, de la parte comercial, y sobre todo ser chuquisaqueño. Eso es lo que voy a medir o lo que voy a tomar en cuenta. Con relación a los gerentes, necesitamos institucionalizarlos. Necesitamos gerentes que tengan la tranquilidad de que están ahí no porque tienen un favor que cumplir, sino porque, más al contrario, porque necesitamos gerentes que conozcan de su trabajo, actúen con transparencia, se dediquen exclusivamente al trabajo y también sean medidos. Se contrate por un año, una institucionalización por un año. Fabril, si son buenos, rendirán. Si no son buenos, pues se tendrá que renovar, porque eso es algo que yo por lo menos considero que tiene que haber competencia. Tiene que haber competencia a todo nivel, empezando en las cabezas. Si en las cabezas damos el mal ejemplo, olvídense, en el cuerpo los trabajadores van a decir, pero ¿por qué si este no tiene méritos, ni le entiende a la fábrica? Entonces van a seguir engañando. Necesitamos gente que realmente tenga méritos. Y sobre todo, representaciones. El presidente de Fancesa, el gerente de Fancesa, no tienen que hacer sus negocios particulares. Peor con gente que esté comprometida, que haya hecho daño a la fábrica, haya traicionado a la fábrica o simple y sencillamente haya estafado. Y eso es algo que yo lo voy a tomar muy en cuenta. Nosotros vemos de que Fancesa tiene que librarse de su deuda, honrando su deuda, pero no resignándonos a que nos paguen también, porque así tiene que ser. Uno tiene que honrar su deuda, pero también el deudor tiene que honrar su deuda con Fancesa. En el caso de competencia desleal, por los 744 millones, no nos resignamos a perder. Vamos a pelearla, don Fabio, porque creemos de que con eso se puede reactivar Fancesa, porque esa plata no va a ser para las copropietarias, ojo, ¿no? Va a ser para Fancesa, porque a Fancesa le hicieron daño. 744 millones en la mentalidad de los directores que siempre hemos tenido, Jesús, María y José. ¿Dónde irá a parar plata? Pueden hacer otra segunda nueva línea de producción.
Nos conocemos, conocemos a nuestra gente. Recupera Franceses 744 millones. Yo le aseguro, con la mentalidad de muchos de los directores que están y que pasaron, segunda nueva línea de producción. No. Oiga. Eso sería mucha, Ya como anécdota mucha esto, sinvergüenzura. Pero yo creo que deberíamos pagar nuestras deudas. Yo soy así. No puedo comprarme algo. Claro, Primero mis deudas. Ajá. Yo creo que deberíamos liquidar nuestras deudas para que lo que vuelva a ingresar y se genere utilidades vaya a reinversión. Pero ojo, Ajá. reinversión para ganar, no para generar pérdida. Muy bien. Hemos tenido el gusto de poder conversar la parte humana, la parte política y también las propuestas más fundamentales. Si acaso llega a llegar a la gobernación con el voto popular. Le quedo muy agradecido y que Dios nos bendiga a todos. Sí, Dios nos bendiga a sucrenses y chuquisaqueños, nos bendiga a todo el departamento para que tengamos inteligencia, para que tengamos capacidad de saber elegir bien. Ya no podemos seguir lamentándonos, somos el departamento más pobre, el departamento más corrupto, somos el departamento que no contribuimos al progreso del país. Basta, llegó la hora de elegir bien. Que nos vaya bien a todos, queridos compatriotas sucrenses chuquisaqueños, en ese propósito sagrado que todos tenemos el próximo domingo. Hasta cada rato, porque seguramente vamos a seguir conversando el día domingo en el silencio electoral. No podemos conversar, ¿no? Con los candidatos, ni mucho menos, pero el día domingo sí, a partir de madrugada. Que le vaya bien, un abrazo. Muchas gracias, don Fabio. Un saludo muy fraternal para todos los que estuvieron haciendo seguimiento de este programa y de este medio de comunicación. Y como usted dice, hay mucho por hablar y lo haremos en su momento. Muchas gracias. Un abrazo, muy buenas tardes. Gracias. Si Dios lo permite, mañana en el silencio electoral, nosotros tendremos, claro, un nuevo programa, Por Siempre Sucre. Un abrazo, muy buenas tardes.